A 37 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, todavía hay gente que debate y plantea si es que fueron más claros que oscuros los números o la situación que se vivió durante esa dictadura. La educación respecto a lo que fue esa dictadura es bastante limitada, sea en el sector público o sea en el sector privado. ¿Qué pasó durante ese tiempo en que gobernó? Algunos dicen con mano dura, otros como lo que fue una dictadura por parte de Alfredo Stroessner. ¿Y cuál es el tiempo que se caminó en democracia? Les presentamos este informe especial. Luego de 34 años de vivir bajo el régimen de terror más eficaz del mundo, construido con las manos ensangrentadas del dictador Stroessner, hoy el pueblo... Este fue el ambiente por las calles de Asunción en la mañana del 3 de febrero hace 37 años. Paraguay entero amaneció con la noticia de que el dictador Alfredo Stroessner ya no estaba en el poder. General Stroessner, Yo, Alfredo Stroessner, presidente de la República del Paraguay, juro ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Durante 35 años, Paraguay vivió bajo el régimen de Alfredo Stroessner, un dictador que llegó al poder en 1954 tras un golpe militar y que se mantuvo hasta 1989, cuando fue derrocado por otro golpe encabezado por su propio consuegro. Todos recuerdan hasta hoy qué estaban haciendo en el momento que se enteraron que había un golpe y que Stroessner estaba cayendo, ¿verdad? Por eso digo que es un momento augural, un momento de ruptura. Todos sabían que algo en sus vidas, individual y colectivamente, iba a cambiar para siempre. Sobre todo cuando en las horas siguientes de producido la proclama, empezó a percibirse que efectivamente aquello era cierto, que efectivamente Stroessner estaba preso y pocos días después estaba fuera del país y comenzaba otro país. El gobierno de Alfredo Stroessner, el más largo de Sudamérica en el siglo XX, se sostuvo sobre un aparato de represión sistemática, el control absoluto del Partido Colorado y la manipulación de elecciones que nunca fueron libres ni transparentes. Bajo la consigna oficial de paz y progreso, Stroessner construyó un estado policial en el que la vigilancia, la censura y el miedo se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Miles de opositores fueron perseguidos, encarcelados, torturados o forzados al exilio, mientras que otros desaparecieron en centros clandestinos de detención. Paraguay fue además un engranaje clave de la Operación Cóndor, la red de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, que permitió la persecución transnacional de disidentes. Se probó que sí existió el Cóndor y que hay aproximadamente más de 100.000 desaparecidos en la región víctimas de la Operación Cóndor. Esa era la mecánica del Cóndor. Era seguimiento, control, detención y desaparición. El golpe comenzó en la noche del 2 de febrero de 1989, cuando el primer cuerpo del ejército, bajo el mando del general Andrés Rodríguez, se movilizó contra las fuerzas leales a Stroessner. La operación se había planeado para más adelante, pero se adelantó por temor a filtraciones. En la madrugada del 3 de febrero, alrededor de las 3 a.m., las tropas rebeldes atacaron puntos estratégicos de Asunción, incluyendo el Regimiento de Infantería 14, la Armada, y el grupo aerotáctico que permanecían fieles al dictador. Los combates fueron intensos con uso de blindados y artillería y dejaron decenas de muertos y heridos. La batalla decisiva se libró en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y la base aérea de Campo Grande.
Finalmente, las fuerzas de Rodríguez lograron imponerse y capturaron las posiciones clave. Stroessner, consciente de que había perdido el apoyo militar, aceptó firmar su renuncia. En realidad fue una sorpresa para todos, ¿verdad? Una sorpresa que tomó a la policía y a los militares estronistas absolutamente desprevenidos, ¿verdad? Y que de una manera, no te digo unánime, pero sí muy llamativa, fue festejada frente al Panteón Nacional de los Héroes por miles de personas, ¿verdad? Que antes no hablaban, que antes no gritaban. Hay una imagen que no me sale de la mente, es que esa mañana había gente que rompía los carteles, los afiches y las propagandas de Stroessner que tenía en sus comercios o en el parabrisas de sus autos, con desesperación, como borrando. El estronismo no solo se caracterizó por la violencia política, sino también por la corrupción y el clientelismo. El régimen se sostuvo mediante favores, enriquecimiento ilícito y el control de los recursos del Estado, mientras comunidades campesinas e indígenas eran desplazadas y reprimidas. La sociedad paraguaya quedó marcada por el silencio y el miedo, y generaciones enteras crecieron bajo un sistema que castigaba la disidencia y premiaba la obediencia. La caída de Stroessner abrió el camino hacia la transición democrática, pero dejó instituciones debilitadas y una memoria cargada de heridas. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de represión y corrupción, y su dictadura es recordada como uno de los capítulos más oscuros de la historia paraguaya. Es importante. Lamentablemente, como la transición fue tutelada por los estronistas sin Stroessner, no tuvieron interés en elaborar políticas de memoria, ¿verdad? Políticas de memoria a nivel educativo, a nivel ciudadano, rescate de los sitios históricos, con el conocimiento de la... Recién en el Bicentenario, en el festejo del Bicentenario se hizo eso, recordar a todos aquellas figuras no militares, sino de la sociedad civil, de los luchadores sociales que sufrieron en el estronismo. El estronismo nos atrasó. Fíjense que lo mejor de nuestra cultura, del arte, de la poesía y de la música, fueron exiliados durante Stroessner. Estoy hablando de Flores, estoy hablando de Elvio Romero, estoy hablando de Rubén Barreiro Saguier, estoy hablando de Roa Bastos, y podría seguir citando 10 más. Uno de los lugares para recordar esta parte de la historia es el Museo de la Memoria sobre la calle Chile 1072. Es un espacio dedicado a la memoria, verdad y justicia, instalado en la antigua Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, más conocido como La Técnica, un centro de tortura y desaparición durante la dictadura. Aquí se exhiben objetos, celdas y documentos que honran a las víctimas. Y la sensación es muy fuerte, es chocante por saber lo que pasó acá, por lo que se vivió, la historia que nos cuentan. Y sí, conmueve mucho porque conocemos lo que se le hizo a muchos compatriotas. La verdad que es fuerte, mueve mucho. Ver los instrumentos que utilizaban para reprimir los de la tortura, porque uno escucha, lee una cosa, pero verlo es diferente, te hace, te choca, te llega mucho. Caguazú. ¿De Caguazú? Sí. ¿Y qué observaste acá vos como niño que en esa época no existías, verdad? Pero ¿qué aprendiste? Y muchas cosas, de las cosas de tortura, de investigaciones y eso. ¿Vos sabías esto o ahora te enteraste? Y más o menos. Manejaba. ¿Qué es lo que más te asustó cuando viniste? Eso. Las cosas de tortura. Esos 36 años nos atrasaron socialmente, nos mediocrizaron mentalmente, nos impidieron discutir muchas cosas, nos separaron del resto de la región. ¿Cómo no festejar la apertura hacia el mundo que tuvo el Paraguay con todos sus defectos el 3 de febrero? Es una fecha que merece ser respetada y recordada. En cada celda oscura, en cada archivo recuperado y en cada silencio roto, late la memoria de quienes sufrieron. El 3 de febrero no fue solo el fin de una dictadura, fue el inicio de un largo camino hacia la verdad. Hoy, a 37 años,
las voces de las víctimas siguen reclamando justicia y el Museo de la Memoria nos recuerda que la democracia se construye honrando a quienes nunca pudieron contar su historia, porque olvidar sería volver a condenarlos al silencio. Quiero ser feliz y gritar libre, por favor conmigo, libre, libre. Nunca el Paraguay ha vivido un día de tanta felicidad como el que estamos viviendo hoy. ¿Cuál va a ser el destino del general Stroessner? El tacho de la basura.